40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en la espuma de los días y aquí estamos bien patrióticas, aunque yo le comentaba a nuestro invitado que a mí me gusta portar la ropa mexicana en cualquier época del año. Así es que es muy bonito seguir, además, pues como si además comiéramos tamales el 15 de septiembre o el pozole, no, pues sí, si este cuerpecito no se mantiene así por comer nada más cada 15 de septiembre. Pero, mire, ya estamos aquí relajándonos para hablar acerca de las cosas que nos han contado acerca de nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Bueno, eso es lo que yo escuchaba en la escuela. Antes de ir con nuestro invitado Alejandro Rosas, ¿qué nos tienes, Claudia? Pues justamente una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre ¿qué tanto nos sentimos orgullosos de ser mexicanos? Y bueno, a esa pregunta el 97% de los mexicanos se dijo sentir orgulloso de serlo. ¿Y qué le hace sentirse orgulloso? Pues las tradiciones, seguido de la nacionalidad, la cultura y la comida. También se sienten orgullosos de sus paisajes, su gente y los éxitos en arte y literatura. Les hicieron una pregunta, fíjate, si tan solo existiera una palabra para definir al mexicano, ¿cuál sería? La mayoría dijo... Chingón. No. Yo pensé eso. Es orgullo. Sí, qué mentirosos. Así cuando nos encuestan hasta nos ponemos de intelectuales. Fíjate, después trabajador, alegre, amable y solidario. Tranza. No, ese no apareció. No. En esta encuesta no. A la pregunta de qué tan especial considera que es celebrar el Día de la Independencia, bueno, pues la mayoría, 90%, contestó que muy especial. Y a la pregunta de cuál es pues su héroe favorito, sí. Lo encabeza Miguel Hidalgo como el héroe de la independencia que más admiran los mexicanos. Le sigue José María Morelos y Pavón. En tercer lugar está Josefa Ortiz de Domínguez y el cuarto puesto se queda Agustín de Iturbide. Bueno, pues, oye, ¿no pusieron que se sienten orgullosos por su gobierno? No, esa no. ¿No? Bueno, ok, no, y menos ahorita, ¿va? Bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de historia, que la política, y si se repite o no se repite, bueno, vamos a ver cuántos héroes o traidores a la nación hay y seguirán habiendo. Gracias, Claudia. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y de verdad que es un verdadero gozo, placer tener aquí a mi querido Alejandro Rosas, pues, historiador. Divulgador de la historia, ya digamos. Sabía que ibas a decir. Eres historiador, ¿sabes? Sí, la verdad, sí. Pues ya fíjate que estoy cumpliendo 2024, 35 años dedicado a la historia. Sí, a la investigación, a escribir, a divulgar, a ver archivos, a consultar bibliografía, historiografía, etcétera, ¿sí? ¿Tú dudas de que Jacobo Zabludovsky haya sido un periodista? No, claro, pero esto lo digo un poco para molestar a aquellos. Sobre todo hay una generación nueva. Del Colmex, ay, no. Sí, hay una generación nueva que viene como muy de somos orgullosamente una carrera profesional. Los grandes historiadores del siglo XIX eran abogados, eran periodistas, eran médicos que se dedicaban por un tiempo a meterse a hurgar en los papeles, a escribir y demás. Lo que pasa es que luego se profesionalizó, pero entonces cuando siempre, invariablemente, ya ves cómo son las redes sociales, donde todos nos queremos y nos amamos, ahí típico que, no, él ni es historiador, perdón, tengo 35 años dedicado a esto y he publicado, he ido a conferencias, he participado, la verdad. Lo que pasa es que hay otros que se dicen historiadores y no hacen historia, escriben cosas de historia, pero no es lo mismo investigar, no es lo mismo. Mira, y sobre todo yo creo que la gran diferencia, el historiador que está en instituciones investiga generalmente para adentro. La divulgación es para todo público. O sea, la idea de la divulgación que yo siempre he defendido desde el 89 que empecé, es que el mayor número de gente conozca el mayor número de historias dentro de la historia.
Así es. Y además, pues los mitos, yo no sé cómo vamos a pasar, cómo va a pasar a la historia este episodio de nuestro país, ¿no? De la cuarta transformación y todo eso, cómo se verá a muchos años después, porque también depende lo que quede en los libros. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, Neira. La historia necesita un proceso de reposo. Si tú o yo en este momento empezamos a analizar lo que estamos viviendo, pues vamos a dejar soltar la pasión, ¿no? Y es que entonces dijo, bla, bla. Era un poco como cuando lo de Salinas. Salinas era el gran villano de la historia hace 30 años. Uh-huh. Y hoy ya lo ves desde la frialdad, ya pasó toda una generación. Sí. Entonces, la historia necesita un reposo para entonces ya convertirla en historia. Analizas una posición, analizas otra, los periódicos, lo que hay. Yo te aseguro que ahorita está muy enardecido todo. Claro. Los frutos, ¿no? Claro. De lo que haya pasado. Que es parte de la historia, el análisis. El análisis. Entonces yo creo que ahorita falta mucho para que tengamos digamos, una primera interpretación muy, muy cercana a la reconstrucción de los hechos, pero ahorita quien te diga es que estoy haciendo historia de este sexenio, no, estás haciendo una crónica, o sea, esto acaba de pasar hace una semana o un año, eso es una crónica, ¿no? Sí, periodística. No, yo ahora que veo digo, ay, estuve en el cambio de gobierno, en el fin del milenio. Digo, bueno, eso algún día en momento va a ser historia. Claro, y las crónicas que hacíamos. Y es historia en el sentido de que son los hechos que ya ocurrieron. Sí. Pero ya en el quehacer del historiador, sí necesita pasar tiempo para que pueda analizar con todas las herramientas a su alcance. ¿Somos independientes? Sí, totalmente. Ese es otro de creo que es uno de los grandes mitos. ¿Cómo somos independientes si estamos endeudados? Así es el mundo actual. Claro. El mundo actual, no hay ningún país que esté en cifras negras en cuanto a en números negros en cuanto a sus finanzas. Todo el mundo le debe a todo el mundo, más, menos. Pero no, lo que vivimos hoy es una globalización y una interdependencia por la cual tú necesitas estar interrelacionado con otros países en todos los sentidos. México alcanzó su independencia en 1821 como debía. Fue reconocida por España hasta 15 años después. O sea, en 1836. Quiere decir que en el primer momento España dijo, yo no lo reconozco. Eso fue O'Donoghue, que es el que firma con Iturbide los tratados de Córdoba, donde ya se reconoce la independencia, pero allá en España la desconocieron. Pero de todas maneras, ya desde 1821 ya éramos un país libre e independiente que nos costó muchísimo trabajo consolidar. Pero evidentemente sí, claro que somos independientes. No voy a hablar de gobiernos ni de gobernantes, ¿no? Haz de cuenta que no hay sexenios, ni colores, sino todos estos últimos 15 años, no sé, estos periodos como para abarcar diferentes, cuando yo oigo en las manifestaciones que gritan gobierno represor, ¿no? O a las televisoras, y yo me pregunto, pues están gritando, bueno, el primer pinta a la cárcel, ¿no? Y ahí andan. Entonces, tiene como varias aristas. Mira, yo creo que la principal, estamos cumpliendo también en pleno 2024, el próximo 4 de octubre se cumplen los 200 años de nuestra primera constitución. La primera constitución federal, la que nos da ya la forma de gobierno republicana, es decir, la república está cumpliendo 200 años. Yo creo que uno de los grandes problemas es que nunca supimos desde entonces y a la fecha construir un Estado de Derecho con una sociedad que respetara el Estado de Derecho y con una autoridad que hiciera respetar y respetara el Estado de Derecho. Entonces, evidentemente, en cualquier otro país tú llegas y pintas la puerta de la Casa Blanca y por lo menos te mandan a Guantánamo, yo creo. Bueno, es un decir, pero porque la ley se aplica, si no, ¿para qué la quieres? La ley te sirve para ordenar, si no, ¿para qué la quieres? Yo decía, ahora que veía las manifestaciones de
del Poder Judicial, ¿no? Personas que platiqué con varios de ellos y que estaban, gente culta, informada, ¿no? Que no estaban vandalizando, que no estaban, con una cantidad de policías, de no sé cuándo, y las marchas luego que hay, ¿no? Donde va gente encapuchada, ¿no? Desde todo eso, y dices, bueno, pues ahí los van cuidando. Entonces digo, bueno, estamos en un país al revés, pero no estamos para eso. Claro, pero es parte de la historia. Va a ser parte de la historia. Pero acá, ay, mira. Ay, Alejandro, rompes mi corazón. ¿Para qué fui a la primaria? Si me dijeron que Juan Escutia heroicamente tomó la bandera, se envolvió en ella y se aventó como todo un héroe. Y ahora me sales con que no existe. A ver, creo que es muy bueno que hablemos un poquito de los niños héroes. ¿Existieron los niños héroes? Sí. Sí, ok. ¿Quiénes son los niños héroes? 6 cadetes del colegio militar, o sea, estudiantes que estaban dentro del ejército y que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec y que murieron ese 13 de septiembre de 1847. Ahí no hay duda. Juan Escutia existió, sí, y Agustín Melgar y Vicente Suárez, Juan de la Barrera. Todos ellos sí existieron. Ajá. Pero el asunto es que ese 13 de septiembre eran esos 6 que murieron, más otros 50 cadetes, más cerca de otros 900 soldados del ejército mexicano que tenían que defender el castillo. Estamos hablando casi 1000 mexicanos defendiendo el castillo. ¿Por qué decimos que son heroicos? A mí lo que me parece sí lo es por lo siguiente. Como cadetes son alumnos. Uh-huh. El director del colegio militar, unos días antes de la batalla, les dijo, váyanse a sus casas. Mandó a todos los cadetes a sus casas porque pues estaban chavos, sin experiencia en combate, venían los gringos con armas mucho más poderosas. O sea, realmente, si se quedaban los cadetes, era casi su sentencia de muerte. La mayoría de los estudiantes, ¿qué te gusta? 300, 400, se fueron. 50 aproximadamente decidieron quedarse por voluntad. Entonces yo creo que ahí ese es el primer acto heroico, ¿no? Los 6 que fallecieron más los otros 40 y tantos se quedaron por voluntad, nadie los obligó, querían defender su colegio y querían defender al país. Para mí ese es el acto heroico de estos chavos. Se dice niños porque en algún momento del siglo XIX alguien dijo, pues que eran unos niños. El más joven, no sé si era Vicente Suárez, pero tenía 13 años. No, pues sí. Él sí. Pero, por ejemplo, Juan Escutia tenía 20. Uh-huh. 2 de ellos, no sé si Francisco Márquez, 18 años. Uh-huh. O sea... unos jóvenes. Pero, exacto. Uh-huh. Pero gustó en un homenaje del siglo XIX, niños, y de ahí se quedaron que todos eran niños. Esas son las cosas que van empezando a construir el mito. Pero este asunto de Juan Escutia realmente fue algo construido en el siglo XX, porque nadie nunca dio constancia de que así hubiera sucedido. Decían que, y si te acuerdas en nuestras lecciones de niños de la historia oficial, que él para salvar la bandera de que cayera en manos norteamericanas se había envuelto y se había aventado. Pero pues entonces le hubiera facilitado el asunto a los gringos, ¿no? O sea, pues, mira, ya no tuvimos que subir, quítale la bandera y te la llevas, y ahí dejas el cuerpo. No, pero la historia dice que lo vieron y dijeron, no lo vieron. Era un niño. Bueno, yo así lo leí. No, claro, exactamente. Pero esa es totalmente la leyenda. Él supuestamente bajó la bandera desde el Caballero Alto, que es el torreón que hoy se ve el más alto del castillo. No hay manera de que se hubiera aventado, hubiera caído en el piso de abajo. O sea, la bandera que supuestamente defendió Juan Escutia cayó en poder de los norteamericanos. Y esa bandera, junto con algunas otras y otras cosas que le habían quitado a los mexicanos, se los llevaron como trofeos de guerra a West Point. Y ahí estuvieron hasta 1950, cuando el presidente Truman autorizó que les fueran de vuelta a México todas esas banderas y todos los objetos que habían sido, digamos, botín de guerra. Y mejor no se hubiera regresado del territorio. Tonto no era. Bueno. Pero el hecho es que regresaron la bandera en 1950, la que estaba en el castillo de Chapultepec. Ay, qué cosas. Pues vámonos ahora hacia la independencia. ¿Cómo enseñarle a los niños? Porque mira, está el 13 de septiembre y ven niños héroes. Y después ven la independencia. Y entonces, mi hijo, que tiene 4 años, me llega y le digo, mi amor, son épocas diferentes.
¿no? Porque entonces imagínate, siente que el 13 llegó el ejército norteamericano y los españoles, ¿sabes? Mira, sobre todo para los chiquitos, creo que está bien enseñarles por fechas. Mira, hoy es un día importante porque en este momento pasó esto. Y esta es otra fecha importante, porque ahorita es muy difícil que aten todo el proceso, Sí. ¿no? Pero yo creo que ya Sí, una ni vez. uno. Exacto, ya una vez que entras a la secundaria o a la preparatoria, la historia se tiene que aprender como un proceso, no como efemérides salpicadas, y entonces, porque el próximo mes nos toca la revolución. Sí. Entonces, no, pues tienes que irla estudiando como estudiante para conocerla bien, como un proceso, ¿no? Una cosa sucedió, luego esa dio origen a otra, tal. Para los chiquitos está bien las efemérides, los personajes y todo, y explicándoles muy bien, mira, este es un momento de nuestra historia. Te voy a contar estampas o ciertos momentos importantes. Pero es un hecho que yo empezaría, a ver, nuestra guerra de independencia, por decirles, es lo que nos permitió ser libres, ¿no? Convertirnos en lo que hoy somos, en un país libre y soberano, en quitarnos digamos, una dominación de España que tenía 300 años en México o en la Nueva España. Ajá. Y que había en un momento dado, ellos habían colonizado esta parte. Ajá. Entonces yo creo que por ahí empezaría. Es un proceso largo de 11 años, muy largo. Sí. Tiene muchas personalidades, muchos personajes. Y siempre yo creo que lo que hay que hacer es, son de claroscuros. O sea, no hay héroes impolutos en la independencia, no hay el superhéroe, pero tampoco está el supervillano. Como en toda guerra, como en todo proceso político, social, hay diversos matices y así hay que entenderlo. Y es que yo pensaba, estoy hablando muy chica, que el 15 era el grito de la independencia y el 27 la consumación. Qué rápido, ¿verdad? Bien rápido, pero pues es que ves las fechas como dices. Pero vamos a cosas curiosas de esto de la ceremonia de independencia. A ver, ¿sí fue el grito? ¿No fue el grito? ¿Que sí fue por un cumpleaños o no? O a ver, cuéntanos todo. A ver, rápidamente. Sí es cierto, es un hecho comprobadísimo, que la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo convocó a la gente ahí en el pueblo de Dolores a tomar las armas en contra del mal gobierno. Básicamente eso sería, ¿no? Pero ¿por qué a las 4 de la mañana del 16? Porque el 15 por la tarde Hidalgo se encontraba en Dolores, en donde estaba su parroquia, junto con Allende, que estaban ahí juntos, que ya venían varios meses antes conspirando porque querían la independencia, y entonces les llega la noticia hacia la noche del 15 que los habían descubierto. Llega Aldama, que es el otro de los hombres de la independencia importante, y le dice, oigan, pues nos descubrieron, están capturando a todo mundo, y en ese momento Allende dice, ¿saben qué? Vamos a dispersarnos, y luego en octubre nos reunimos para ver qué hacemos. Y ahí Hidalgo dice, no, es el momento, él dice literalmente, de ir a coger gachupines. Uh-huh. Entonces dice, no podemos echarnos para atrás, y entonces Hidalgo asume el mando, y es por eso que se va a la parroquia, y no dijo, a ver, vivan los héroes que nos dieron patria, no, simplemente mandó tocar la campana, él no la toca, porque ahora el presidente la toca, uh-huh. Si se acuerdan, en la ceremonia del grito. Manda con el sacristán a que toque la campana. Tampoco el presidente son héroes. Exactamente. Además había mucha gente en la plaza porque era domingo, o sea, era la madrugada del domingo, y entonces venían de las rancherías a montar los puestos y todo. Y en ese momento, pues ya que se acerca la gente, que no le pareció extraño que tocaran la campana porque estaban poniendo, o sea, no era una plaza vacía y de pronto todo el mundo salieron de sus casas. Al sonido de la campana. Exactamente. Ajá. Había mucha gente ahí, entonces le dijo, bueno, ha llegado el momento de ir, de luchar por la libertad, muere el mal gobierno. Hay quienes dicen que el mal gobierno al que se refería Hidalgo era al gobierno francés que en ese momento tenía pues prácticamente secuestrados a España, al rey de España. Era Pepe Botella el que gobernaba, el hermano de Napoleón, y entonces dicen que Hidalgo se refería al mal gobierno francés, pero también hay quienes dicen que se refería al mal gobierno novohispano y que ya había llegado el momento de que los criollos, que era, digamos, ya generaciones de novohispanos nacidos aquí en estas tierras y que eran relegados por los españoles, o sea, no podían acceder a los mejores cargos, a los mejores puestos, a los mejores negocios, y entonces los criollos planearon levantarse en armas porque querían, oye, pues llevamos aquí
4, 5, 6 generaciones, esta tierra es nuestra, no es de los españoles. Esa era, digamos, la lógica un poco de ese momento. Y entonces es cuando Hidalgo decide tomar las armas. Pero fíjate, eso cambió totalmente todo. La idea original es que Allende fuera el gran jefe de la rebelión, porque era militar. Entonces él iba a invitar a sus compañeros militares a levantarse en armas. Iba a hacer un movimiento de criollos militares para buscar la independencia. Pero se echó para atrás Allende. Hijo. Y ahí cambió todo, porque entonces cuando Hidalgo dice, no, sí vamos adelante, pues Hidalgo no tenía relación con los militares. ¿Y qué hizo? Convocó al pueblo. Entonces, una rebelión que originalmente tenía que ser de militares, como sucedió casi en toda América, en lo que sería Argentina, en lo que sería Colombia, con San Martín, con Simón Bolívar, con todos ellos, ahí sí fueron movimientos totalmente militares, de criollos militares. Acá fue un movimiento encabezado por un cura y el pueblo, porque entonces al cura sí lo sigue el pueblo. El campesino. ¿Un cura viejito? No. Porque la estampita. Ah, bueno. No. No, de hecho, ni siquiera, por la estampita, ni siquiera deberían llamarle el padre de la patria, sino el abuelo de la patria. Sí, ¿verdad? Siempre se veía, acuérdate, aquellos, creo que eran, no me acuerdo si de 10 pesos o de 5, estamos hablando como de los 70 los billetes, donde se veía totalmente encorvado, sí, con su calva y todo eso, te daban ganas de besarle la frente. No, Hidalgo era un hombre fuerte, tenía 57 años. Mira. Cuando se levanta en armas en 1810, extraordinario jinete, fuerte, podía cabalgar muchas horas, bien plantado, de buen carácter, ojos verdes, o sea, no era el viejito que llevaban así ayudándolo a subir las escaleras, no, o sea, por eso tuvo la enjundia y la fuerza para encabezar el movimiento. Y antes de, ay, aquí tengo tiranos en el oído, antes de despedirnos, el festejo, ¿no? Del grito de independencia. Qué bueno. Ese es el... A ver, el grito como lo conocemos es algo más reciente. Uh-huh. Hidalgo proclama el inicio de la independencia esa madrugada del 16 de septiembre. Ajá. La primera vez que se va a celebrar la independencia va a ser en 1812, es decir, 2 años después. Uh-huh. Pero y ya cuando México consuma la independencia, se va a establecer como oficial el 16 de septiembre. Okay. Pero durante todo el siglo XIX, la celebración empezaba la noche del 15 y continuaba todo el 16. ¿Y en dónde era? En la Alameda Central de la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, nadie pensaba de, oye, vamos al Palacio a ver el grito. Nada, todavía no se conocía como el grito. Uh-huh. Ya luego empezó a utilizarse, no, pues es que ese día resonó el grito de libertad y de ahí se empezó a llamar. Pero el momento, ya como conocemos la ceremonia hoy en día, eso se lo debemos a Porfirio Díaz, porque en 1896 manda traer la campana que se tocó en Dolores el 16 de septiembre de 1810, la manda traer de allá, de Guanajuato, a la Ciudad de México y la coloca en el balcón central del palacio. Entonces, a partir de la noche del 15 de septiembre de 1896, el presidente, en ese caso Porfirio Díaz, salió al balcón, tocó la campana y lanzó unos vivas que seguramente solo escucharon los de al lado porque no había micrófonos ni altavoces. Pero entonces la gente que generalmente iba a la Alameda empezó a ir al Zócalo a ver cómo el presidente tocaba la campana y agitaba la bandera. Entonces, a partir de 1896 ya propiamente es cuando empieza lo que conocemos como la ceremonia del grito de independencia, y se le conoce como la ceremonia del grito por esta idea de vivan los héroes que nos dieron patria, pero no es, Hidalgo en 1810 no dijo, oigan, pues voy a la parroquia a dar el grito, ¿no? O sea, salió a convocar y ya. Exactamente, y no dijo así, ¡viva México! No, ¿verdad? No, eso, además, ya una vez que Porfirio Díaz lo establece en 1896 y que la gente le empezó a gustar ir al Zócalo y llenarlo y todo, pues ya cada presidente le fue metiendo, ¡vivan los héroes que nos dieron patria!, ¿no? Generalmente es Hidalgo, Morelos, a partir de toda esta lucha feminista, pues doña Josefa, Leona Vicario, etcétera. Y luego hay presidentes, Echeverría, viva el tercer mundo, porque andaba en campaña por los derechos económicos de los estados, ¿no? La solidaridad. La solidaridad. Luego, bueno, si no me recuerdo, Salinas de Gortari por ahí debió haber dicho viva solidaridad. Ajá. O la solidaridad o algo así. Del que sí me acuerdo muy bien, Vicente Fox, viva la democracia.
Viva la y democracia. creo que dijo vivan las mujeres en alguno de los gritos. Entonces, no hay tampoco un protocolo. El presidente, Es que obviamente, tenía a Martita al lado. el presidente, claro, siempre dice los típicos, los clásicos héroes de la independencia, y luego ya, si quiere agregarle de su cosecha, Ya hemos oído los derechos humanos, ya hemos oído. Vamos a ver qué vamos a escuchar este 15. yo lanzo aquí la apuesta de que el próximo año, en el primer grito de Claudia, va a gritar viva López Obrador. No, Aquí te lo No. apostemos, una cenita, Órale. una comida con sus tequilitas Órale. y todo. Órale. no. Aquí queda registrado. Aquí queda registrado. Bueno, pues mira, vamos a hacer una segunda parte. ¿Qué te parece? Órale. ¿Sale? Vamos a hacer una segunda parte y yo me voy como a los inicios. Y en fe, ¿qué decimos? Pues muera el mal gobierno, ¿no? Claro. Pues ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, ya vio lo que está en mi corazón.